no he subido algunas clases porque discutimos muchos asuntos, no discutimos, platicamos muchos asuntos personales de clase, de calificaciones, de actividades, de fechas. Y esta sí hay que subirla porque es relevante. No quiero pasar de este tema hasta que no quede bien claro, porque de aquí depende si vas a entender la teoría de la partida doble o se dificulta. Bien, fíjense bien, tenemos las reglas de oro de la teoría de la partida doble, que son tres reglas para cada uno de los grupos. A esto es a lo que se le llama grupo, el grupo del balance general. Son tres grupos del balance general y cada grupo es activo, pasivo y capital. Y cada uno tiene su grupo de cuentas. Independientemente de si es circulante, fijo y diferido, a corto o a largo plazo, cada uno tiene su grupo. Sabemos que cada cuenta tiene su esquema de mayor o su T de mayor, en el que se tiene que ir trabajando el control de las cuentas que van a ir en el estado de resultados. De los 10 primeros que asistieron a clases el jueves pasado, ya lo vimos esto en el salón, lo vimos ahí en el pizarrón. Y les dije, voy a volver a repetir esto hasta el cansancio, hasta que quede bien entendida la teoría de la partida doble. ¿Sale? Bien, sabemos que las tres cuentas se cargan en la izquierda. Las tres cuentas se cargan en la izquierda. Y más bien los tres grupos de cuentas, ¿sí? Los tres grupos de cuentas se cargan en la izquierda. Ya leí el mensaje de Yair, que Carla no se va a poder conectar. Muy bien. Luego tenemos que los tres grupos de cuentas se abonan en la derecha, ¿sí? Se abonan en la derecha. Creo que aquí no hay ningún problema en entender que del lado izquierdo van los cargos y del lado derecho van los abonos. Hay que entenderlo así, cargo, abono, y no podemos, en un momento dado, no debemos confundir si el cargo va en la izquierda o va en la derecha. Ahorita les voy a explicar qué es un cargo y qué es un abono. Pero antes, obsérvese bien esto. Aquí es donde está el meollo del asunto. Que mientras los activos aumentan en un cargo, los pasivos y el capital aumentan en el abono. ¿Sí? Mientras los activos aumentan en un cargo, pasivo y capital aumentan en el abono. Mientras los activos disminuyen en el abono, pasivo y capital disminuyen en el cargo. Aquí es donde está todo el meollo del asunto. Les decía en el jueves pasado a los 10 que asistieron a clase presencial que les recomendé a otras generaciones que ya egresaron, les recomendé que esto que están viendo exactamente así, esto que están viendo lo hagan en la computadora y exactamente igual, o si quieren tomarle una foto y traerlo en su celular o imprimirlo tamaño credencial y meterlo en su cartera, pegarlo en el refri, ponerlo ahí en el espejo del baño, pegarlo ahí
cuando cierres la puerta de tu habitación. Este es el problema de cuando la contabilidad no se nos da, que no se entiende que si unas cuentas aumentan en el cargo y otras disminuyen en el cargo, ahí es donde necesito yo que establezcan la diferencia. Todo esto es una causa-efecto. Todo es una causa-efecto y todo esto, es una acción, trae consigo una reacción, ¿sí? Que es la regla de oro: a todo cargo le corresponde un abono. Bien, tenemos aquí los grupos de cuentas de los activos, que son bienes y derechos, propiedad de la empresa. Ya sabemos que los circulantes, aquí en los circulantes, son las cuentas que se clasifican por su mayor grado de efectividad. Los activos fijos son aquellos que se adquieren para ser utilizados para el uso de la empresa, y los diferidos pues son cuentas que pueden usarse o no y la contabilidad sigue trabajando. Pasivos: deudas y obligaciones contraídos por la empresa. Deudas y obligaciones, ya sabemos que a todas estas cuentas, tanto a corto y a largo plazo, son a quienes les debemos dinero, ¿sí? Al proveedor le debemos porque le compramos mercancía. El documento a crédito, el documento por pagar, es al que le firmamos un pagaré o letra de cambio y le debemos dinero. Acreedores diversos son los que nos prestan dinero a la palabra, préstamos bancarios, etcétera, ¿sí? De manera que a corto plazo son nuestras obligaciones o nuestras deudas menores a 6 meses. Y a largo plazo son de 7 meses a 1, 2, 3, hasta 5 años. Nosotros vamos a hipotecar la casa, la tienda, el terreno, lo podemos hipotecar incluso a 15, 20 años. Por eso se llaman a largo plazo. Pero los de a corto plazo son aquellos que debemos pagar inmediatamente, que debemos pagar pronto, ¿sí? ¿Sale? Entonces, vamos a trabajar con estos dos grupos de activos. De pasivo, de capital no lo menciono, porque capital únicamente maneja las cuentas de utilidad o pérdida del ejercicio, aportaciones de los socios. Y eso únicamente se revisa al final del ejercicio, al final del año. O sea, las cuentas de capital generalmente no se manejan durante el año. Siempre se manejan al final del año, ya cuando vamos a ver cómo nos fue la contabilidad del año pasado. Por decir, queremos saber cómo nos fue en la contabilidad del 2020, entonces el 2 de enero del 2021, allí es donde manejamos la cuenta de capital y cerramos nuestras operaciones del año anterior. Ok, entonces ya dijimos que vamos a mencionar la regla de oro de los activos primero, que a todo cargo le corresponde un abono. Bien, fíjese bien cómo lo voy a hacer, y lo estoy explicando como lo hicimos en el pizarrón. Y vamos a ver lo siguiente para establecer la primera regla. Vamos a establecer la primera regla de las 3 primeras reglas de oro de los activos, ¿sí? Ok, fíjese bien aquí. Voy a... no, aquí no es acá. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a señalar, fíjese bien, un aumento de activo se da, aquí está, un aumento de activo se da por una disminución del activo mismo, cargo abono. Un aumento de activo se da
con un aumento del pasivo, cargo, abono. Y un aumento del activo se da también con un abono en el capital. ¿Sí? Aquí están las tres reglas. Cada regla debe de ser cargo, abono. Cargo, abono, cargo, abono. ¿Sí? Entonces, déjenme salgo de esto para poder establecer para poder señalar eso. Para poder hacer la primera regla que vamos a trabajar es la siguiente. Aquí se movió, bueno, es que le minimicé, pero no importa. Fíjense bien. La primera regla de los activos. Voy a ponerla. Voy a poner la primera regla de los activos y en la que me dice así. Dice, un aumento en los activos, no importa que yo haya comentado que es un tutorial, pero no importa que activen sus micrófonos, me hagan las preguntas y opinen al respecto, o si yo les pido que me respondan una pregunta, no importa quién sea. Bien, dice, un aumento en los activos, ¿sí? Un aumento en los activos, se da ¿quién me ayuda? En base a lo que acabo de platicar. Un aumento en los activos se da. A ver, ¿quién de los 15 que están conectados, quién me dice qué sigue de esta regla? ¿No es cuando hay un abono en el pasivo y el capital? Así es, Yamilet, pero ¿cómo lo pondría? Un aumento de los activos se da con, ¿sí? ¿Con qué? A ver. Sí, sí, es como usted me dijo, pero ¿cómo establecemos la regla? ¿Cómo le ponemos, cómo establecemos la primera regla? Aquí, ¿cómo le haríamos? Sí, es como usted me dijo, nada más que ¿cómo le hacemos? Dice, un aumento de los activos se da con, usted me dijo que un abono, ¿sí? Con un abono, cargo abono, un aumento de los activos se da con un aumento, le voy a poner aumento en los pasivos, ¿sí? Se da con un aumento en los pasivos. Un aumento de activo se da con un aumento en los pasivos porque es cargo y abono, ¿sale? Igual, este viene siendo mi primer regla de los activos. Mi primer regla de los activos sería, entonces la segunda regla, ¿quién me ayuda con la segunda regla? Un aumento de los activos se da con un aumento. ¿Un aumento del capital? Exacto, en el capital, así es. Aquí se repitió. Y finalmente la tercera regla, que es al parecer la más fácil, dice
que un aumento de los activos se da con, ¿quién me dice? ¿No es con el mismo abono del activo? Con una disminución del activo mismo. Se da con una disminución del activo mismo. Exacto. Aquí tenemos nuestras 3 reglas de los activos. Tenemos nuestras 3 reglas de los activos. Uriel dice que se da con una disminución del activo mismo. Exacto. Gracias, Uriel. Ok, muy bien. Ahora, fíjense bien lo que vamos a hacer aquí. Lo que vamos a hacer aquí es hacer los ejemplos. Alguien me dice si tengo prendida la lista de ustedes, la lista de participantes. La activo porque es la única forma de pasar lista y de saber quién es quien está hablando. Porque si nada más escucho la voz, ahí está cuando los confundo. ¿Se ve la lista de ustedes? La lista de su lista. No, profe. ¿No? Ok, entonces nada más yo la veo. Gracias, Yamilet. Ok, fíjense bien, aquí tenemos una, un aumento en el pasivo, ¿sí? Quiere decir que aumenta, que va a aumentar va a aumentar mi activo, pero también, o sea, van a aumentar mis beneficios, pero también mis deudas, ¿sí? ¿Podemos hacer el ejemplo o nos vamos al pasivo? A ver, vamos a ver. Bueno, déjenme lo pongo. Aquí creo que ya lo había mencionado. Aquí es cuando compramos, no, adquirimos. Cuando adquirimos, porque cuando compro para vender. Y cuando adquiero para usar, para ser usada. Cuando adquirimos una laptop a 10,000 pesos a crédito, se la quedamos a deber, esa la quedamos a deber en una tienda, ¿sí? Esa laptop. Entonces, aquí, ¿qué significa? Significa que va a aumentar el activo porque estamos hablando de laptop y laptop es un activo fijo, ¿sí? Y a crédito es un acreedor diverso. Entonces, aumentan mis activos. Les decía el jueves allí en la clase, en el aula 34, no se les olvide, el aula 34 es la que está, las aulas dúplex, las que tienen dos plantas, es la única, es el único edificio que tiene 2 pisos y nos toca arriba, en una de las aulas de arriba. Ok, dice que cuando les digo que si en la empresa nada más tengo dos lab y compro otra, pues se hacen 3, aumenta el activo. Y si a los acreedores diversos les debo 10,000 pesos y les quedo a deber otros 10,000 pesos, pues aumenta también el pasivo. O sea, aumenta el activo y aumenta el pasivo. ¿Sale? Eso lo vamos a ir viendo ya con más calma. Nada más déjenme acomodar aquí el ejemplo para dejarlo listo. Ok. Ahora, un aumento de los activos se da con un aumento en el capital. Un aumento en el capital. ¿Qué quiere decir aquí? Cuando los socios aportan dinero en efectivo
a la empresa, ¿sí? Entonces, va a ser aquí, si yo tengo en la empresa 1,000,000 y los socios, o sea, en mercancía y en vehículos y en terrenos, tengo 1,000,000 y los socios aportan dinero, aportan, vamos a ponerle, aportan 1,000,000, otro 1,000,000 en efectivo, de dinero en efectivo. Entonces, si la empresa yo la tengo valorada por 1,000,000 y los socios, a lo mejor pueden ser 10, 15, 20 socios, le aportan otro 1,000,000, pues va a aumentar mi activo, ¿sí? Va a aumentar, por decir, si los meten al banco, pues va a aumentar mi cuenta de bancos, que son activos, y va a aumentar el capital, porque los socios van a tener más dinero cada uno, ¿sí? Por eso los dos aumentan. Y la tercera regla de los activos dice que un aumento de los activos se da con una disminución del activo mismo. ¿Cómo se da una disminución del activo mismo? De la siguiente manera. Ahí va. Cuando un cliente nos pagó 1,000 pesos que nos debía, ¿sí? ¿Qué quiere decir aquí? Que si un cliente me paga 1,000 pesos en efectivo, 1,000 pesos en efectivo, la cuenta de caja va a aumentar, que es de activo, y del activo mismo, que es la de clientes, va a disminuir. Aquí va a disminuir. ¿Qué significa esto? Que el cliente, si el cliente me debía 5,000 pesos y me da 1,000, me abona 1,000, significa que me va a deber menos. O sea, va a disminuir mi cuenta de clientes porque me va a deber menos. Entonces, ahí es donde aumenta la caja y disminuye el cliente. Las dos cuentas son de capital. Las dos cuentas son de capital. Entonces, aquí se está cumpliendo con las tres primeras reglas de oro de mis activos. ¿Dudas? ¿Dudas? Nos quedan exactamente 6 minutos. ¿Alguna duda? ¿Alguien me quiere decir otro ejemplo? No voy a pasar a los pasivos, porque ya nos quedan 6 minutos. A los pasivos, pues pasamos a lo mejor a las 11, bueno, a la siguiente clase, no me acuerdo qué hora es, pero almorzamos y nos vemos la siguiente clase. Ok, ¿alguien me quiere decir un aumento en los pasivos? Perdón, la primera regla de un aumento de los activos se da con un aumento en los pasivos. ¿Cómo que se les ocurre pensar qué es? ¿Nadie? Pues los pasivos aumentan abonándolos, ¿no? Bueno, abonando. Sí, pero ¿usted cómo haría una regla? O sea, en base a la regla, o más bien en base al ejemplo que les estoy poniendo, usted cómo le
¿Cómo le daría forma? O sea, lo que quiero es que me diga cuándo. Sí, los activos aumentan con un aumento en los pasivos también. Pues a lo mejor aquí es sencillo. Por ejemplo, vamos a poner una compra aquí. Aquí es así. Fíjese bien. A lo mejor es la más común. Sí se sigue viendo, ¿verdad? Lo que estoy moviendo. Cuando compramos mercancía, cuando compramos mercancía a crédito. Cuando compramos mercancía a crédito, aumenta mi almacén de mercancías porque le estoy metiendo más mercancía. Pero si la mercancía es a crédito, significa que le voy a deber al proveedor, ¿sí? Significa que ahí le vamos a deber a nuestros proveedores. Entonces, aquí se da así, que sería cargo a, por ejemplo aquí, cargo a equipo de cómputo con abono a, estoy haciendo el del otro. Entonces, cargo a mercancías con abono a proveedores. Así sería así sería este asiento. Cargo a mercancía con abono a proveedores. Y los dos aumentan. Acá sería cargo a equipo de cómputo. Equipo de cómputo con abono a acreedores diversos. Ok, entonces ya tengo aquí dos ejemplos. Tengo aquí dos ejemplos de la primera regla, ¿sí? Y lo que estoy poniendo con mayúsculas es lo que el asiento de registro contable y las cuentas que se van a ocupar y cuál va cargada, cuál va abonada. Hicimos un ejercicio en el pizarrón que a lo mejor a las 11 lo voy a hacer ahorita. No quiero pasar de este tema hasta que no quede bien comprendido y que ustedes, les pido el favor de que los 15 se vuelvan a conectar y Angelín, si me le puede mandar un WhatsApp a todos, con atención a los que nos asistieron hoy, porque estoy por subir las calificaciones a Classroom de los tres submódulos, primer parcial. Eso lo voy a hacer hoy. Y si hoy no tengo resultados, bueno, pues yo voy a subir las calificaciones tal cual, ¿sale? Nos queda un minuto, se va a cortar, vámonos a almorzar y al rato nos vemos y quiero que cada uno ya empiece a fabricar un asiento de cada una de las reglas, ¿sí? La grabación, mientras